Hello everyone, how are you doing today? Hello everyone, how are you doing today? Hola a todos, ¿cómo están hoy? How are you doing today? ¿Cómo están hoy? I'm doing wonderfully. I'm doing wonderfully. Estoy de maravilla. And yourself? Estoy de maravilla. And yourself? Y usted puede responder, I'm well today. I'm well. I'm well. Estoy bien. Okay? Well, in today's lesson we are going to practice how to use ser estar o haber o tener. Okay? In today's lesson we are going to practice how to use ser estar y haber o tener. Sí, ya sé que pensarás, ¿por qué no dice vamos a practicar el verb to be y el verb to have en algunas sentences? Es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a practicar cómo usar el verb to be y el verb to have. Ahora, antes de empezar la clase, quiero darle gracias a Dios por tu vida, por la vida de tu familia, y quiero darle gracias a Dios porque sé que tienes talentos que aún tienes escondidos y que no has sacado a la luz. Así que si tenías un poco de temor a querer traducir oraciones del español al inglés, sé que muchas veces te has sentido incómodo cuando tu profesor te ha dicho, o profesora, te ha dicho una oración en español para que la lleves al inglés. Enseguida, muchas personas dicen, pero tengo que pensar en inglés. Sí, claro. Muchas veces decimos esto los profesores y no lo hacemos por malo, pero decimos, no pienses en español, piensa en inglés. Desafortunadamente, tienes que pensar también en español. Ahora, ¿qué es lo que tienes que pensar en español? Bueno, si yo te digo una oración que vamos a ver ahora en inglés y ya vamos a comenzar, es una oración que es una acción que tiene que ver con una profesión, pero no está en pasado, está en el tiempo real, en el tiempo presente. Ahora, esta oración tan simple a nosotros los latinos nos bloquea muchas veces. ¿Y por qué te digo esto? Porque primeramente cuando te digan una oración en español, para generar la idea en inglés, debes pensar primeramente en cuál es el verbo de acción en español. Ahora, vamos a ver esta oración conmigo y vamos a ver este esquema que tengo acá en la pizarra. De este lado tengo ser estar y abajo tengo haber o tener. Fíjense, ser estar y haber o tener. A ver, ser estar es yo soy o estoy, tú eres o estás, él es o está, ella es o está, eso es o está en un lugar determinado. Nosotros somos o estamos. Es decir, que el ser o estar, que es lo que muchos conocen como el verb to be, no quiero entrar mucho en gramática, pero es lo que conocen como el verb to be. Sabemos que la gramática es importante en el inglés, pero muchas veces no podemos arrancar con la gramática tan directa al latino que están comenzando a aprender el idioma. So, quiero enseñarte algunos tips que te van a ayudar acá. So, sigue. Te explicaba, cuando vamos a utilizar el verb to be, que es el verbo ser estar, verb to be, ser estar, primeramente, vamos a este detalle primeramente. Vamos a ver la oración. Quiero que vean la oración primero en español para después generar esta idea que está del lado acá en inglés, ¿ok? Vamos a ver la oración. Primera oración que vamos a ver hoy. Primera oración que vamos a ver hoy. Vamos a correr acá un poco esto. Espero que lo puedan después ustedes agrandar en sus casas la pantalla. Porque, ok, yes. Ok, vamos a generar esta primera oración. ¿Cómo diríamos en inglés? ¿Cómo diríamos en inglés? Soy diseñador de web. Soy diseñador de web. Si yo te digo esta oración en inglés, soy diseñador de web, nuestra mente va a pensar directamente, como digo eso, soy diseñador de web. ¿Qué es lo que su mente tiene que pensar primeramente cuando te dicen, tradúceme del español al inglés esta oración, soy diseñador de web? ¿Qué incluye aquí? Una profession. Aquí estoy hablando de una profession de la persona. Pero lo más importante no es conocer la palabra, la profesión, la occupation. En este caso la ocupación sería web designer. Web designer. Repeat at home. Web designer. Pero eso no es lo más importante, saber web designer. Lo más importante es que cuando yo te digo, tradúceme, soy diseñador de web. ¿Ok? I'm talking about someone's occupation. I'm talking about someone's occupation. Estoy hablando de la ocupación de alguien, eso es real. Pero lo más importante no es saber esa palabra, sino es yo interiorizar cuando me dicen soy diseñador de web, ¿qué es lo primero que yo interiorizo en mi mente? ¿Cuál es el verbo en español? ¿Cuál es el verbo que voy a utilizar? Soy. No estoy en ningún lugar, sino que soy diseñador de web. Entonces, ¿cuál es el verbo que yo tengo aquí? Soy. Ahora, ¿qué pasa en el inglés?
cuando vamos aquí a ser o estar, que es lo que conocemos con el verb to be, no quiero entrar ahora mucho en esto del verb to be, sino vamos a caer en ser o estar. Ser o estar. Yo no digo ser o estar diseñador de web, sino soy. Pero el verbo es to be, ser o estar. Entonces, soy diseñador de web. Yo me pregunto primeramente en español, ¿quién es diseñador de web? Yo. ¿Y cuál es el verbo en español? Soy. Entonces, en inglés, conocemos que soy me va a dar el am. Es decir, am significa soy o estoy. Yo no estoy en ningún lugar, sino que soy diseñador de web. Es decir, que al yo decir soy diseñador de web, yo pienso en español cómo llevaría eso en inglés y lo primero que yo pienso es cómo generar el verbo en español primero. ¿Cuál es el verbo? Soy. ¿Quién es? Yo. ¿Qué soy? Web designer. Entonces, el soy me va a dar el am. Ahora, ¿qué necesitaría? El I, que es yo. ¿Quién es el diseñador de web? I. Entonces, yo pudiera decir en inglés, I am a web designer. I am a web designer. Repeat after me. I am a web. I am a web designer. Esa es la forma larga, la forma de contracción sería I'm a web. I'm a web designer. I am a web designer. Y ahí tengo mi oración. Ahora, vamos a esta. Están en un buen restaurante francés. Están. Muchas veces no logramos generar una oración en inglés cuando nos las dicen en español porque no tenemos el buen español que quizás deberíamos tener. Si yo digo, estamos en un buen restaurante francés, ¿estoy utilizando algún otro verbo que no sea el to be? No, sigo con el verbo to be trabajando, sigo trabajando el verbo to be, cero estar. Lo que pasa es que ahora yo estoy diciendo están. El están me va a dar el verbo to be porque están. ¿Quiénes están? Es la pregunta que nos hacemos ellos. Es decir, que sigo trabajando el verb to be, lo único que ya ese están, que lo tienes acá, ese están me va a generar a mí el are, ¿verdad? Y entonces es que yo me voy a preguntar, ¿quiénes están en ese place o en ese French restaurant? ¿Quiénes están? Ellos. Ellos. Fíjate, si yo digo estoy, ¿quién está? Yo. Estoy. Sería I. Tendría que conjugarlo con I am. Si yo fuera a decir estoy en un buen restaurante francés, yo diría I am in a good French restaurant. I am in a good French restaurant. Estoy. Pero no soy yo, no soy yo el que estoy, sino es están. El están me va a dar el pronombre they. They are. They are. El están me va a dar el pronombre they. ¿Quiénes están? Ellos o él, que sería they. Entonces sería they y están quedaría en are, porque son ellos. They are. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría la oración? Me quedaría. Están en un buen restaurante francés. Me quedaría. They are in a good French restaurant. They are in a good French restaurant. Repeat after me. They are in a good French restaurant. They are in a good French restaurant. All right. They are in a good French restaurant. Okay. Restaurant. They are in a good French restaurant. ¿Quiénes están? They, ellos. ¿Y el are por qué? Porque estoy hablando de ellos. They are. Okay. Entonces el are te va a dar el están. El am te va a dar el soy o el estoy. ¿Ok? Si yo digo, estoy en Londres, ¿cómo yo diría estoy en Londres en inglés? Primeramente yo pienso en español. ¿Qué verbo voy a utilizar? Cero estar. Porque estoy diciendo estoy. Si yo sé que verb to be es cero estar, ¿verdad? Que es el verbo más importante porque es el que comenzamos a aprender cuando empezamos un idioma. Si yo digo cero estar, que es el verb to be, pero sin entrar mucho en esto del verb to be, solamente sabiendo cero estar. Pero yo quiero decir, yo estoy en Londres. ¿Quién está en Londres? Primeramente, yo. Pero antes de preguntarse quién está en Londres, que sería yo diría, estoy en Londres. Ese estoy sigue siendo ¿verdad? Porque yo no soy ninguna ocupación. Cuando estemos hablando de ocupación, te va a dar el soy. I am an English teacher. Ahí soy profesor de inglés. I am an English teacher. I am an English teacher.
Ahora, si yo digo estoy en Londres, me va a volver a generar el ser estar, pero en vez de soy, va a pasar a estoy, pero ese estoy sigue siendo am. Es decir, que soy estoy en inglés es am. ¿Ok? Lo único que si yo digo en Londres, London, London es el place, el country. El place, el country. Entonces, si yo digo estoy en Londres, sería, primeramente, ¿cómo yo digo estoy en Londres? Pienso, ¿qué verbo voy a trabajar en español? Estoy. ¿Y cómo se dice estoy? Am. Porque am es la forma del verbo ser está, que significa soy estoy. Entonces, en Londres, in London. Entonces, ¿quién está en Londres? I. I am in London. ¿Ya? Y terminamos la oración. ¿Ok? It's simple. ¿Ok? Vamos a ver la otra. Tengo un apartamento grande en Suecia. ¿Cómo diríamos eso? Tengo un apartamento grande en Suecia. Primeramente, no necesito saber de momento. No necesito saber que un apartamento grande se dice big apartment in Sweden. Big apartment. Big apartment. Big. Big apartment in Sweden. No necesito de momento saber eso, sino que cuando alguien me diga, ¿cómo tú dirías? Tengo un apartamento grande en Suecia. Primeramente, yo vengo a mi español y digo, primeramente, estoy pensando en inglés, pero a la vez también estoy pensando en español, porque yo voy a decir, tengo un apartamento grande en Suecia. Primeramente yo digo, ¿qué verbo estoy utilizando? Sigo trabajando ser está, que es verb to be. Ahora tengo un apartamento, no sigo trabajando el verbo to be, perdón. Tengo que cambiar a otro verbo, que es el verbo haber o tener. Disculpe, el verbo haber o tener. ¿Cuál es el verbo haber o tener? El verbo que conocemos como to have. To have significa haber o tener. To have, haber o tener. Ahora, tengo un apartamento grande en Suecia. Salimos del verbo to be y entramos en el verb to have. Ahora, simplemente si yo sé que haber o tener es to have, yo voy a decir, tengo un apartamento grande en Suecia. ¿Qué es lo primero que yo tengo que pensar en mi mente? ¿Cómo generar el verbo en español? El verbo haber o tener. Si ya yo sé que el verbo haber o tener es to have, entonces tengo. ¿Quién tiene? Yo. Pero vengo aquí a mi tabla y entonces yo digo, si el verbo haber o tener es to have, entonces haber o tener es tengo. El verbo haber o tener, que es to have, significa tengo. ¿Por qué? Porque tienes que tener un buen español para saber que cuando tú dices yo tengo, estás diciendo I have. Para decir tú tienes, estás diciendo you have. Para decir ella tiene, para decir tiene un apartamento. ¿Quién lo tiene? Ella. She has. Se queda en tercera persona. Sí, solamente se pone H-A-S. ¿Ok? Ahora, para decir tenemos, el tenemos, el tenemos te va a dar el has, te sigue dando el has, que es haber o tener. Pero ¿quiénes tenemos? We, nosotros. Cuando dices tienen un apartamento grande en Suecia. Primeramente tú dices en tu oración, tienen. Tienen es el verbo haber o tener, el verbo to have. Ahora, cuando voy a la oración, no voy a poner el to, sino que voy a pensar que tienen. ¿Quiénes tienen? Ellos. Entonces sigue siendo have. Lo único que quienes tienen, ellos. El tienen me va a dar el pronombre they, para que entiendan. El tenemos te va a dar el pronombre we. Más el have, diríamos entonces, we have. Tienen un apartamento grande. ¿Cuál es el verbo principal en español? El verbo haber o tener. Ahora, ¿cuál es el verbo haber o tener? Had. Had. Y me pregunto, ¿quiénes tienen? ¿Y qué cosa tienen? ¿Quiénes tienen? They. They have. ¿Qué es lo que tienen? A big apartment in Sweden. Un apartamento grande en Suecia. Entonces me quedaría la oración de esta manera. I have a big apartment. I have a big apartment in Sweden. Apartment. I have a big apartment in Sweden. I have a big apartment in Sweden. Okay, así me quedaría. Repeat after me at home. I have a big apartment. I have a big apartment in Sweden. I have a big apartment in Sweden. Tengo un apartamento grande en Suecia. ¿Ok?
Ahora, mi esposa tiene un auto deportivo. Mi esposa tiene un auto deportivo. ¿Ok? Mi esposa tiene un auto deportivo. ¿Ok? Ahora, en este caso, I'm talking about my wife. I'm talking about my wife. Estoy hablando de mi esposa. Mi esposa tiene un auto deportivo. ¿Qué me pasa aquí en esta oración? Que primeramente yo tengo que, cuando yo digo en español, mi esposa tiene un auto deportivo. Primero tengo que generar el verbo en español. ¿Cuál es el verbo en español? Tiene. ¿Cómo se dice tiene? Have. Ahora, ¿estoy hablando de que yo tengo? No. Si no fuera, si no seguiría siendo have, pero como sería yo, sería I have. Pero no estoy hablando de mí, sino de mi esposa. Estoy hablando, no vamos a entrar en esto de tercera persona ni nada de eso, que es importante. Pero en este caso, esta sentence, ok, this sentence is in third person, está en tercera persona, pero no vamos a entrar en esa parte, sino que vamos a pensar, cuando yo digo, mi esposa tiene un auto deportivo, ¿qué es lo primero que yo genero en mi mente? Mi español. ¿Cuál es el verbo en español? Tiene. ¿Cómo se dice tiene? Es have, que sería to have, to have. Pero al decir la oración no ponemos el to, sino lo dejamos en have. Ahora, como estoy hablando de mi esposa y yo vengo a mi tabla, yo sé que mi esposa tiene. ¿De quién hablo? De ella, she. Entonces me queda she has, she has. Y me cambia a tercera persona. En este caso, omito la V y la I, ¿verdad? La I es la E en inglés, ¿verdad? Omito el have por has, ¿ok? Entonces me quedaría, mi esposa tiene, ¿ok? In this sentence, I'm talking about my wife. Pero antes de yo saber qué es lo que tiene mi esposa, que en este caso sería a sport car, a sport car, a sport car. Antes de yo saber qué es a sport car, que es el auto deportivo, yo primero digo, mi esposa tiene un auto deportivo. ¿Cómo yo genero esa idea al inglés? ¿Cuál es el verbo? Lo vuelvo a repetir. To have. El verbo to have, que cuando vaya ahora a la oración no tengo que poner el to, sino solamente ese have me va a pasar a has. ¿Por qué? Porque estoy hablando de mi esposa, que es she. Entonces me quedaría my wife, me quedaría el complemento que sería esposa, wife, ¿y qué es lo que tiene? A beautiful sport car o a sport car. Entonces me quedaría, mi esposa tiene un auto deportivo. My wife has a sport car. My wife has a sport car. My wife has a sport car. Okay? My wife has a sport. My wife has a sport car. My wife has a sport car. ¿Ok? Me quedaría así. Vamos a esta. La última. The last sentence. La última oración. Tienen una bella iglesia en el centro de la ciudad. ¿Qué verbos estamos trabajando aquí? Tienen. ¿Quiénes tienen? Primeramente tengo que preguntar, ¿tienen una bella iglesia? ¿Qué verbo estoy trabajando? Lo pienso en español primero. El verbo tener, haber o tener. ¿Cuál es el verbo haber o tener? To have. To have. Ahora, ¿quiénes tienen? Es lo que me pregunto después. ¿Quiénes tienen? Ellos. Es decir, que el tienen te va a dar el pronombre they, que es lo que llamamos personal pronoun. Pero no quiero entrar mucho en estas etiquetas de personal pronouns, que es importante conocerlo, no es menos cierto, pero vamos a dejarlo como they. Es decir, que yo digo, tienen una bella iglesia en el centro de la ciudad. Primeramente, yo genero mi oración en español. ¿Cuál es el verbo que necesito saber? El verbo haber o tener. ¿Cómo se dice? Have. Have. Que en este caso sería to have. Es haber o tener. To have. Ahora, ¿quiénes tienen? ¿Quiénes tienen? Ellos. Entonces, el tienen te va a dar el they. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen?
¿Ok? ¿Qué es lo que tiene? A beautiful church, a beautiful church, a beautiful church in the city center. A beautiful church in the city center. ¿Ok? Entonces me quedaría, tienen una bella iglesia en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad. They have, ¿por qué? Porque seguimos trabajando el verbo to have, que es haber o tener, pero tienen. ¿Quiénes tienen? They. They have a beautiful church in the city center. They have a beautiful church in the city center. Tienen una bella ciudad en el centro de la ciudad. Tienen una bella iglesia, en el centro de la ciudad. They have a beautiful church in the city center. ¿Ok? Espero que te haya gustado la clase. En otra ocasión estaré trabajando otros verbs. ¿Ok? Pero recuerda, primero, cuando quieras generar una oración del español al inglés, piensa primero cuál es tu verbo en español, cuál es el verbo que vas a usar. ¿Ok? Y recuerda que cuando decimos soy o estoy, te va a generar el am. Eres o estás, te va a generar el are. Es o está, que en este caso es o está. Está en un restaurante. ¿Quién está? Ella. She. Es decir, que el está te va a dar el she o el he. O cuando vas a decir es caro. Es caro. Por ejemplo, yo puedo decir es caro. ¿Qué es caro? The cell phone. El teléfono. Que cuando yo digo es caro, ¿qué verbo estoy utilizando ahí? Primeramente voy al español. Es. El verbo es. Que viene de ser o estar. Verb to be. It's. It's expensive. It is expensive. It is expensive. Es caro. ¿Qué cosa es caro? The cell phone. ¿Ok? Y ahí tendríamos entonces. Entonces recuerda siempre que am es soy o estoy. Igualmente también no es menos cierto que podemos decir que is, am, are son las three forms del indicative present, del presente del indicativo. Pero no está mal enseñarlo, pero al principio con los estudiantes que son nuevos, que empiezan el inglés, que no tienen mucho conocimiento, si le damos demasiada gramática, los vamos a atormentar un poco con este tema. No es que esté mal trabajar esa skill o habilidad de grammar, pero no estar trabajando mucho, porque hay veces, hay muchos estudiantes que empiezan al principio y ustedes les dicen, dígame una oración en past, en passive, y no saben. Todas estas oraciones que yo he visto están en present simple tense, están en tiempo presente simple, pero no hace falta eso. No es que esté mal, está correcto enseñarlo, pero de momento nos confundimos por eso, porque hay veces no estamos trabajando la oración, no estamos generando primero en nuestra mente cuál es el verbo. Si yo digo, por ejemplo, estoy en un bello hotel. Estoy en un bello hotel. Esa oración, ¿cuál es el verbo de acción? Tengo que pensar primero en español, ¿cuál es el verbo de acción? ¿Cuál es el verbo de acción? Estoy en un buen hotel. Estoy es am. Porque yo no soy nada. Si yo digo, estoy en un buen hotel trabajando, soy el gerente de este lugar. Ahí sí. Es decir, que usted tiene que entender que cuando usted le diga, estoy aquí, por ejemplo, o estoy en un hotel, usted primero piense, ¿cuál es el verbo en español? Estoy. Estoy es ser o estar. Pero yo no digo ser o estar en un hotel, sino cuando yo digo, estoy en un hotel. Por ejemplo, estoy en un hotel en Italia, un ejemplo. No me interesa tanto en la oración saber Italia, la palabra como tal, aunque es importante, pero no es lo primero que yo voy a ir a mi español. Yo primero, cuando me digan, estoy en un hotel en Italia, cuando tú quieras decir tú mismo, estoy en un hotel en Italia, no estamos diciendo si el hotel es bello o si es grande, simplemente estoy en un hotel en Italia. ¿Cómo yo diría eso en inglés? Primeramente yo pienso en esa sentence u oración,
yo digo, ¿cuál es el verbo de acción? El verbo estoy. ¿Cómo se dice estoy en inglés? Ahora, ¿quién está? Yo. ¿Cómo se dice yo? I. ¿En dónde estoy yo? Where am I? Where am I? Where am I? Where am I? ¿Dónde estoy? In a hotel. In a hotel. Estoy en un hotel. Where? ¿Dónde? In Italy. In Italy. O in Italy. En Italia. Entonces, si yo quiero decir, estoy en un hotel en Italia, o estoy en un bello hotel en Italia. I am in a beautiful hotel in Italy. I am in a beautiful hotel in Italy. Alright? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, recuerda siempre que cuando te digan, estoy trabajando, estoy en casa, tiene que venirte a la mente el verbo ser estar, que es am. Estamos en casa, tiene que venirte a la mente el mismo verbo ser estar, que es lo que conoces como verb to be. Estamos en casa. Sí, llegamos a la casa, ¿no es verdad? Estamos en casa. Tiene que venirte a la mente el mismo verbo to be, que es ser estar, pero ese estamos te va a generar el, te va a generar, ese estamos te va a generar el are más el we, porque we es nosotros estamos. We are at home. We are at home. We are at the beach. We are at the beach. Okay? We are at the bank. We are at the restaurant. Okay? We are at the bakery. Alright? Entonces, nada, espero que te haya gustado la clase y que me dejes tus comentarios si te gustaría aprender un poco más. Mi nombre es Alejandro Ortiz y recuerda que doy clases en línea y doy clases en línea durante toda la semana. Puedes chequear aquí en mi canal en YouTube, te puedes suscribir, ver algunos de mis videos y igualmente, nada, recuerda que Dios te ha dado talentos, sí, a ti, que eres latino, que quizás te ha costado trabajo buscar un trabajo porque no sabes cómo generar un buen idioma a la hora de tener un buen speaking with other people, con otras personas. Pero nada, hoy se rompe eso en el nombre del Señor. Pídele al Señor que te dé sabiduría, que te dé conocimiento, que te permita aprender lo que cualquier profesor te enseña, porque hay muy buenos profesores también. Y recuerda que los talentos son de parte del Señor. El Señor te ha dado talento, no lo escondas. Quizás tienes el talento de poder aprender a hablar inglés, pero quizás no has podido, o quizás no has tenido un buen tutor. Así que nada, te invito a que seas parte de mis alumnos y te envíes a dar clases de inglés conmigo. God bless you. Remember, dress for success. Remember your goals. Vístete para el éxito. Dress for success. Remember your goals. Have a good one. Que tengas un buen día.